No hay que afanarse por buscar a los clásicos, por buscar a Góngora. Comiencen por donde quieran, por donde les provoque. Lo primero que les caiga en las manos. Y después usen su olfato, su sensibilidad para tocar, mirar y decidir que siguen leyendo. Lo importante es empezar y perder el miedo. Si te dijeran a ti, ya no puedes escribir más poesía. Bueno, yo espero que eso no suceda. En el supuesto de que fuera así. Pero ¿quién me podría decir eso? La muerte solamente. La poesía es también una ventana para contar lo que mucha gente no quiere que se cuente. Eso está pasando con mi libro. MDO Radio Podcast y el restaurante Hiyakawa presentaron Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Y como les adelanté, hoy tenemos a una invitada muy especial. En lo personal para mí es muy especial, pero también es muy especial porque ella es referente en la poesía venezolana. Se trata de la poeta Eda Armas. Ella es escritora, poeta, psicólogo social y productora de eventos culturales. Facilita talleres independientes de creación poética. Ha publicado Tómalo simple por el tallo en la Universidad Católica en el año 2010. Casa y Arcángel, y ofrezco disculpas porque no están en el orden cronológico. Casa y Arcángel en Nueva York en el año 2008, Armadura de Piedra en el año 2005, Cuerdas de Serpiente en 1985, la antología Dagas y otras flores, Monte Ávila Editores 2007, entre otros, y más recientemente publicó La fruta hendida, sí, gracias, es que tenía la duda. La fruta hendida de Cálatos y recientemente Nubes, Talismanes para la fuga, que lo tengo aquí. Y de esto vamos a hablar y ya les voy a contar por qué. Talismanes para la fuga, y ha hecho una vasta y hermosísima compilación de poemas sobre las nubes, poesía hispanoamericana que ha sido editada por Pretexto, que es una de las editoriales españolas más importantes, radicada en Valencia y que está enfocada, entre otros asuntos, en visibilizar a los poetas latinoamericanos, muy especialmente a los venezolanos. He querido invitar a Eda Armas este día para este episodio de Con el oído en la letra, porque como ya comenté al inicio de este programa, este 21 de marzo se celebra el Día de la Poesía. Y quisiera abordar con ella este asunto que quiero, además que quiero hablar hablar del hilo que significa la existencia de 2.826 manuscritos que fueron entregados en los 8 últimos concursos del Premio de Poesía Joven Rafael Cadena. Lo que significa esto, la vigencia de la poesía entre los venezolanos, pero aún más, lo que significa todos estos ejemplares que tenemos aquí, la visibilidad de los poetas venezolanos en el mundo, una visibilidad que, si se quiere, ha sido uno de los buenos uno de los buenos efectos de la migración. Bueno, a ver, vamos a empezar. Déjame saludar. Bueno, Aymara, muchísimas gracias por invitarme en el día de hoy. Es muy especial, como tú lo dijiste. Hoy es el día de equinoccio de primavera. Amaneció hoy sobre el Ávila unos rosados y unos amarillos y unos azules impresionantes que deben darnos buenas señales a los venezolanos y cargarnos de energía. Para mí es muy, muy honroso y me contenta mucho estar acá en tu programa apoyándote, porque con el oído en la letra yo creo que es una de las iniciativas que tú has emprendido donde siento que confluyen todas tus artes, y eso me parece, lograr eso a nivel personal me parece maravilloso en función de los demás. Tú le estás entregando al público venezolano un programa de altísima factura y donde el público venezolano, llámese lectores, curiosos, personas que quieren informarse, se están enterando de autores de Venezuela y del mundo, de libros recientes o estrellas en el universo literario, y les estás abriendo caminos a la cultura. Pero déjame decirte algo, Eda, y disculpa que te interrumpa, no solamente a los venezolanos.
también a todas las personas que se conectan a través de la señal de MDO Radio Podcast, que como es una emisora de radio digital, trasciende fronteras. Y además quienes nos están viendo a través de nuestra cuenta Instagram, también pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo. Imagínate, nos escuchan de países como Israel, Claro. España, Chile, Estados Unidos, Alemania. Es que, por solamente mencionarte algunos. Es que por eso es que me parece que estás en un momento excepcional de comunicación, porque ya no hay fronteras. Lo digital, las herramientas digitales nos han abierto el mundo para que tengamos la información de inmediato, de forma inmediata. Y para la poesía esa es una muy buena noticia. Recordemos que en la pandemia surgieron montones de presentaciones de libros y de recitales justamente por todas las plataformas que se disponían. ¿Por qué? Porque el ser humano se tiene que comunicar. ¿Y qué es la poesía? La poesía es una efervescencia, la poesía es un registro que hace cada escritor de aquello que le duele, que lo motiva, que lo emociona en su vivir diario, ¿verdad? Es un registro personalísimo. Por eso hay tantas formas de poesía o voces poéticas como poetas existan, ¿no? Entonces tú mencionaste 2.000 y pico de manuscritos que han llegado, casi 3.000 textos de una cuartilla, creo que es hasta 5. Son textos, poemas breves, pues no sé si hasta 5 o 2. Yo fui jurado en una de las, creo que la segunda edición. Y eso es impresionante porque eso quiere decir que los jóvenes, que son a quienes nosotros más mensajes y más queremos llegarles, ¿verdad? Están utilizando el recurso poético para expresarse, para decir yo estoy aquí y yo siento esto, yo estoy aquí y yo veo esto. Y eso es maravilloso porque además creo que ya en las bases de este importante premio de poesía dedicado a los jóvenes hasta 30 años, permite el envío desde cualquier parte del mundo. Sí. O sea, ya no es restrictivo, que sí lo fue en las primeras ediciones, para los que viven en Venezuela. Eso es maravilloso por lo último que tú dijiste. Es decir, que esos casi 8 millones de migrantes que están fuera, los que escriban tienen oportunidad de presentarse. Exactamente. Si tienen menos de 30, hasta 30 años. Yo creo que alguna organización... Yo invito públicamente a alguna organización a que promueva un concurso de poesía para personas mayores de 50 años. Sería maravilloso. Igualito. Igualito, pero de 30 para arriba. Infinito. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué tú decías? Pero esto está pasando por la migración. Bueno, no solamente por eso. Yo creo que se están recogiendo los frutos de un montón de iniciativas que se vienen haciendo desde los años 80. Para promover la literatura. Aunque parezca mentira, pero es que todo suma. Nosotros no podemos olvidarnos de todo lo que se hizo desde la Fundación Casa de la Poesía Pérez Bonalde, sí. ¿Verdad? Que fue una iniciativa privada de muchos poetas que la crearon, si se recibía un recurso del Estado, como debe ser, porque hay un 1% del presupuesto que se debe dedicar a la cultura, y bueno, muchas instituciones recibían aportes para poder operar. Y entonces es muy importante lo que arrojó la Semana de la Poesía, con colas interminables para asistir a los recitales de poetas venezolanos e internacionales que venían al país. Uh-huh. Las ediciones, las distintas editoriales independientes han creado su público, los programas de radio, las entrevistas, las revistas, que ahora la mayoría son digitales y tú tienes libre acceso desde sí. cualquier parte del mundo, sí. tanto para colaborar como poeta que se sea o para leerlas. Fíjate algo, Ida, yo sé que inicié la pregunta lanzándote así esa línea recta con el tema de la migración, pero hay algo que yo que he venido rumiando desde que sabía que iba a conversar contigo sobre este tema, y es lo siguiente: pareciera, o por lo menos hay esa quizá falsa creencia, falsa percepción, de que la poesía
es el género literario relegado. En lo personal pienso que la poesía es el género literario mayor, el privilegiado, porque además tú lo observas en asuntos como los que tú estás comentando. Aquí todas las semanas, cada mes, siempre hay, de manera virtual o de manera presencial, algún evento de poesía, algún recital, sí, alguna publicación digital. Sí. Sabemos el esfuerzo que se está haciendo, sí, aquí en Venezuela por retomar nuevamente los espacios de la publicación, sí, en papel, como se hace en Europa, como se hace en, claro, Estados Unidos, claro, y como tú has tenido la posibilidad de comentar recientemente en el taller que has dictado desde el jardín de tu casa, sobre esta visibilidad de los poetas venezolanos que están ocupando un puesto, no sé si sin precedente o con mayor visibilidad en las editoriales de todo el mundo. Sí. No, yo no, fíjate que yo soy de las personas que digo, pero ¿por qué dicen eso de la poesía? Y que no se vende, que a nadie le interesa, que no hay lectores de poesía, que la poesía es complicada. Mira, todo en la vida tiene un grado de especialización, ¿verdad? Hay muchos tipos de poesía, hay mucha variedad de voces poéticas, de libros. Yo creo que es un tema de uno encontrar el libro que uno quiere leer. Por eso a mí siempre que me preguntan, ¿qué libro puedes recomendar? Bueno, váyase a una librería y ojee. Cuando usted abra y conecte con esa temática o con esa voz o con esa cadencia poética, lléveselo para su casa y léalo. Yo creo que los poetas somos muy organizados y muy creativos, valga la cuña, porque de verdad la cantidad de festivales y de encuentros poéticos que se organizan en el mundo y se logra invitar a poetas de todas partes, que la mayoría logra muchísimo público porque se hacen en plazas, en auditorios, en escuelas, en teatro, en cafés, etcétera, ha hecho que la poesía haya llegado a una mayor población. Los narradores van un poquito más atrás, hacen menos eventos, es más complicado porque el poeta puede enviar un poema a un concurso, que hay un montón. En la web consigues toda esa información. Te invitan y te dicen, lee 3 poemas. Pero ¿qué hace el narrador? ¿Qué hace el novelista? Lee un fragmento, un pedacito, y eso no te da la noción del mundo, claro, de esa novela o de ese cuento, ¿no? Quisiera ahondar un poco más ahora en la visibilidad que tienen en este momento los poetas venezolanos en diversas latitudes. Pero quisiera hacerte una pregunta fundamental. ¿Qué es para Aida Armas la poesía? Bueno, es una forma de vivir, una forma de respirar, una forma de registrar, que lo dije antes, porque creo que he llegado a la conclusión que en la vida uno de los aspectos más importantes es contemplar, es tener tiempo para contemplar, que es distinto que mirar o que ver. Es detenerte a apreciar algo hermoso, como una flor que abre, una flor silvestre que tú vas caminando y te detienes a verla y la honras, o contemplas un hecho doloroso que está sucediendo aquí en Caracas muchísimo, y aquí enfrente tenemos uno, que es la masacre de los árboles, que no lo estamos comprendiendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos eliminando de una ciudad que una de sus características ha sido el verdor y lo arbolado que es, que a ver, que no todas las capitales latinoamericanas son así. Y nos estamos quitando oxígeno, nos estamos quitando refugio para las aves. Entonces el poeta está absolutamente inserto en sus realidades, está atento al dolor del otro, está atento a lo que sucede. Para mí eso es la poesía. Entonces la prisa y la poesía no se dan la mano nunca. No se dan la mano. Para mí, yo creo que no, porque no haces un borrador de prisa, no haces una corrección y una poda de un texto de prisa, no vives de prisa. Si vives de prisa, no ves los huecos del camino que estás andando, y hay que ver los huecos y hay que asomarse. Y a veces pienso que hacer el poema o escribir es sacar el oro del fondo de la lata. ¿Y cuál es la lata?
La lata es la vida, la lata es el día a día. La lata está impregnada, pero hay que contemplar y hay que detenerse a pensar sobre las cosas. El pensamiento tiene que estar habilitado, la sensibilidad, no dejar pasar nada. ¿Tú recuerdas, Eda, cómo fue tu primer encuentro con un poema? ¿Qué edad tenías? ¿Fuiste de la mano de tu papá? ¿Lo encontraste por ti misma? Es una pregunta que me atormenta, porque yo no recuerdo cuál fue el primer poema que yo leí. Yo lo quisiera recordar, tal vez lo logre, pero sí les voy a contar algo. En estos días, como hemos estado organizando la biblioteca de mi padre, porque se va a donar para la Universidad Católica, apareció un libro que él guardó, que era mi libro de lecturas en el colegio de monjas, como en tercer grado, y se llama Viaje a Venezuela. Y eso lo leíamos en todas las chicas del salón, a la indicación de la monja. Ya había que estar muy atento a la línea porque ella te decía, Eda, y yo tenía que seguir. Continuar, claro. Pero ese libro tiene una gran musicalidad. Y ahí, algo para que te regalo a ti, entró todo por el oído. Oírnos, la pluralidad de voces, de cadencias, de pronunciaciones. Y además ese libro era un viaje por toda Venezuela. Entonces estaban todos los paisajes, los verdores, los pájaros, las carreteras, bueno, toda Venezuela, te podrás imaginar. Un libro precioso. Y yo creo que eso me influyó muchísimo. Yo pongo un origen de mi afición por la palabra sonora, por la sonoridad, que es parte esencial de la poesía, en esas lecturas de la infancia. Porque, repito, lo dije antes, yo era lectora de novelas y de cuentos, muy jovencita, David Copperfield, o sea, novelas muy largas, me encantaba. Entonces la poesía entró después y entró de una manera contundente con el primer taller de poesía de la Fundación CELAR, donde se ingresó por concurso. Había que mandar 10 poemas inéditos. Yo tenía 19 años y yo mandé, porque bueno, me emocionaron hacia eso. Manda, y uno gana una beca por un año, pero lo mejor, que te dieran una beca para asistir a un taller de poesía, ya eso era insólito. Eso duró 3 años nada más, la beca. Pero lo maravilloso era la sesión semanal con Ludovico Silva, con Gonzalo Rojas o con Guillermo Sucre, porque fueron los 3 tutores de ese primer taller del que yo me siento privilegiada de haber estado, con Margarita Rusotto, con Luis Sutherland, con Cecilia Ortiz, con María Clara Sala, y éramos más. Y te publicaban el libro si tú, bueno, uno tenía la obligación de entregar un libro terminado, imagínate tú, que fue mi segundo libro, Contra el aire lo llamé, y se publicó. No todos los publicaban, pero en mi caso tuve la fortuna, a María Clara también, a Cecilia también, a Margarita Rusotto también, y iniciamos la colección de Voces Nuevas. Estamos hablando del año 75. Hace muchos años. Hace casi 45. Sí. Entonces, claro, años. Ese taller, como nos daban la beca, ahí sí ya fue una formación sólida, porque todos los poetas que se nombraban en el taller, uno luego, como tenía su beca, uno iba y lo compraba en lectura, en Chacaíto. Eda, el venezolano en las editoriales de Estados Unidos, pero especialmente en las de Europa, en las españolas, Pretexto, por solamente decir alguna, la revista de Occidente, la reciente publicación que han hecho de la obra completa de Eugenio Montejo, la revista Surco. Sí, fíjate, sí, Aymara, es muy bueno decirlo porque son buenas noticias. La Margarita Rusotto, poeta académica que se fue a los Estados Unidos hace muchísimos años, ella me decía en estos días, nos estábamos carteando por una colaboración de ella para una revista, y ella me indicaba que hay un gran interés, que hay muchísimo interés, que ella lo palpa, que ella lo mide, porque también recibe solicitudes hacia la poesía latinoamericana, pero en especial la venezolana, que hay mucho interés ahorita, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, yo también creo que este es el resultado de, en buena parte, lo que tú referías antes, la cantidad de venezolanos que ahora viven
en Buenos Aires, Chile, España. España, bueno, en toda España, en todas las capitales. Y pero no solamente eso, sino que, claro, ellos empiezan a insertarse en la red de participar en recitales, en participar en colaboraciones, en revistas, y se están viendo los frutos también porque exactamente una editorial como Pretextos le dio acogida, un sí, pero como el cielo, de grande, cuando yo le propuse mi trabajo antológico de poemas sobre las nubes, donde ahí están recogidos 291 poemas de distintas extensiones, de 291 poetas, porque es un poema por autor, súper seleccionado, de 17 países del mundo de la lengua hispana, del español. Entonces, este es un libro importante, es un libro que yo también recomiendo, que se consigue en las librerías en Caracas. ¿Por qué? Porque es un libro donde uno se va a sorprender de con cuántas cosas los poetas vincularon a las nubes. Todas las temáticas, todos los sentimientos. Es una piel erizada. Ese libro es una piel erizada. Y yo me siento muy orgullosa y creo que fui simplemente la que le tocó hacer el proyecto. Bueno, pero fueron 20 años de investigación y un sí grandote de una editorial de tanto prestigio como Pretexto. Y yo creo que eso nos debemos sentir orgullosos. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay 91 poetas. De 291 hay 91 poetas venezolanos representados, que están en el universo total con poetas como Borges, José Emilio Pacheco, Ida Vitale, bueno, para ustedes contar. También poetas más nuevos, porque yo no quise hacer un libro solamente con poetas ya hiperconsagrados. No, allá hay poetas jóvenes, como Carlos Egaña, como Carlos Iván Padilla. Hay muchos poetas jóvenes, de Perú, de Chile, de todas partes. Yo la verdad es que tiene 500 páginas porque llegó un momento que había que tocar tierra y había que darle cuerpo. Hay material para un segundo volumen, pero bueno, no sabemos. Pero ¿qué está pasando? Lo que tú decías, las revistas internacionales, las editoriales, proyectos sencillos, están incluyendo venezolanos en las distintas antologías, en los distintos recitales, en sus colecciones. Y los venezolanos también están ganando premios muy prestigiosos en España. ¿Y pueden mostrar los libros que tienen? Sí. Bueno, aquí está este libro, que es uno de los más recientes de Eda, que se llama Talismán para la fuga. Está editado por Vaso Roto. Es una colección hermosísima, además que no solamente está cuidada desde el punto de vista de lo que es el texto y el paratexto, sino además por esta hermosa ilustración que tiene en portada, que ya les voy a decir de quién es. El grabado de cubierta es de Víctor Ramírez. Eda, muestra este. Sí. Equipaje de mano es una edición artesanal de un grupo de Madrid que se llama La Alacrán Azul, y es un trabajo hermosísimo porque fue emparejar un poeta joven con un poeta consagrado para visitar un lugar emblemático del poeta consagrado y tener vivir un día de experiencias y conversaciones poéticas. En España. En España, claro, esto sí se hizo en España, pero los poetas jóvenes son de muchas partes del mundo. En Panamá hay una venezolana, ¿Quién es la que venezolana? la marqué aquí, se llama María Fernanda Villasmil Pirela, de Cabima, Zulia, Venezuela, del año 96. Entonces, ella, leer el poema? Es muy largo. los poemas que están incluidos se escribieron a partir de esa experiencia, de esa vivencia compartida entre los dos poetas. No lo podemos leer. Okay. Se llama Alfa. Su mirada se ahogó en uno de los mares, mientras que en su piel emergen las heridas. La alegría ajena se refleja en él por un instante, la hace suya, y yo con gratitud también sonrío. Mis aflicciones naufragan cuando en sus ojos rasgados de luciérnaga veo un abismo, pero también el vuelo que comienza.
el anhelo de un águila que abre las alas, que pretende olvidar el frío y la estrechez de una patera. ¿Lo dejo hasta ahí? Sí, Okay. porque quedan Entonces, 50 bueno, segundos y vamos a este es entrar. un libro maravilloso. La publicación, esta es una noticia muy feliz para los venezolanos. La publicación de la obra completa de uno de nuestros poetas y ensayistas fundamentales, ¿verdad? Tótem en el país, Eugenio Montejo, editada por Editorial Pretextos, toda su obra poética, recogida de revistas, de libros, pero también sus ensayos y un dossier de fotografías. Esto ocurrió en España en los 2 últimos años, hasta este año que se publicó el 3er volumen. Está dividida en 3 volúmenes. Esta es una pregunta que siempre hago. Son 2 preguntas que te voy a hacer ahorita. Sí. ¿Qué libro recomiendas y qué libro te marcó y por qué? Ok, ahorita mismo. Ya mismo, sí, porque estamos conectados con el Instagram. Fíjate, voy a empezar por el que me marcó. Siempre cuando tienes que elegir es muy difícil. O sea, un escritor, yo empecé muy joven como lectora, yo leía novelas, pero digamos que ya a los 17 años empecé a leer poesía y este libro, Antología de la Poesía Surrealista de Aldo Pellegrini, una edición hecha en Buenos Aires, que es famosa, aquí la vendió la librería Suma en 25 bolívares. Como en los años 1600, ¿no? Sí, no, esta es una edición de los 60, del 62 llegó a Caracas, cuando aquí nos llegaban todos los libros que se publicaban de América Latina, de Buenos Aires, ¿verdad? Y esto para mí fue la Biblia, o sea, acercarme a través, porque es una edición que no solamente trae la historia de la poesía, el manifiesto, sino que trae fotografías de Breton, de Perret, de los surrealistas, ¿verdad? De Picasso con Éluard, o sea, de Paul Éluard, o sea, me acercó a este mundo surrealista que yo creo que me quedé viviendo en él, aun cuando mi poesía no creo que sea exactamente surrealista, pero amo lo que ellos planteaban y la posibilidad de incorporar el azar y los sueños y esa forma de escritura automática que puede servir para uno dispararse y hacer un borrador. Es un gran ejercicio. Yo siempre lo hago en todos mis talleres, sí. El cadáver exquisito, ¿verdad? Que cada uno escribe una línea en secreto porque lo vas doblando y cuando lees aquello la mayoría de las veces tiene, si no un sentido, tiene una belleza insólita de una juxtaposición de imágenes y de decires y de sentimientos. Ese libro a mí verdaderamente me marcó, mira cómo está, lo tuve que forrar, porque bueno, es que todavía este es uno de mis libros de cabecera porque todavía lo disfruto leyendo en cualquiera de sus partes o cualquiera de los poemas de este libro. ¿Y qué libro recomiendas? ¿Qué libro recomiendo? Fíjate, en este momento, en este hoy, porque uno, claro, el hoy es el que importa, este presente de ahorita aquí contigo, yo más que un libro recomiendo una autora que siento que está en un vértice importantísimo de su escritura, que está dedicada a escribir y que en muy pocos años, el año pasado, antepasado y ha publicado 2 libros estupendos, que es Cristiane Dimitriades, está en la madurez y en la alquimia de su palabra, de su verbo. Entonces yo recomiendo El cuarto jugador y recomiendo, ¿verdad? Dice quien sombra dice, pero porque además lo pueden bajar buscando el Taller Blanco Ediciones, está libre en la web. Y está en las librerías, El Buscón, Sopa de Letra, Cálatos, etc. Hay que decir que es de Decir Ediciones, que es una colección que yo llevo adelante. Que por cierto es una de las editoriales o una de las colecciones que está enfocada en la poesía, como lo está también la colección de poesía de Totman Ediciones. La revista Occidente la fundó el poeta filósofo Ortega y Gasset, y que una revista como esta, una revista dura de pensamiento, de reflexión y de creación,
haya dedicado este número. Esto sucedió en julio-agosto del 2019, Venezuela Consensos para la Reconstrucción, y convocaron una serie de plumas importantes en distintos temas de la reflexión de la reconstrucción para Venezuela, y se invitó a una poeta mayor, María Clara Salas en este caso, para publicar inéditos. Que esto venga sucediendo, uno lo agradece porque es esa contemplación, ese mirar de allá para acá. Y esta es una revista que se vende en los kioscos de revista, en todas partes, en las librerías. ¿Qué implica para un poeta que lo inviten a publicar en una revista un texto inédito? Bueno, es un reconocimiento a tu trayectoria, al valor de tu poesía. Es un feedback muy importante que recibe el poeta porque, a ver, tomando en consideración la cantidad de poetas que hay en el mundo, ¿verdad? Que en una oportunidad te toque, que te inviten a publicar, y siempre piden inéditos porque es como una joya. Y tú tienes que estar de acuerdo en que sea un inédito. Aunque siempre decimos, bueno, los poetas venezolanos que no nos han leído en España, dieras cualquier poema, todos van a ser inéditos. Pero no, hay un valor de la palabra que hay que honrar, ¿no? Yo estoy segura, Eda, de que quienes te están escuchando a través de este live, quienes te van a escuchar posteriormente con el podcast que queda alojado en mi canal YouTube, @AymaraLorenzo, y quienes te están escuchando a través de la señal de MDO Radio Podcast, quedarán prendados de la pasión con la que hablas de la poesía, del conocimiento, de la profundidad, y seguramente se preguntarán, bueno, ¿y por dónde comienzo a leer poesía? O sea, es decir, si yo no tengo ningún libro de poesía en mi casa y me puedo meter por internet, porque en internet hay una amplia gama de textos de poetas consagrados y otros no tantos. Pero a alguien a quien no haya leído poesía y tú quisieras sugerirle. Bueno, le voy a dar 2 consejos. Hay revistas profesionales muy importantes, como la del Círculo de Poesía, que se hace desde México, que la dirige el poeta Lee Calderón. Ahí hay poetas consagrados, poetas jóvenes, ahí se puede degustar tanto los clásicos como las nuevas propuestas en poesía, por ejemplo. Es una gran revista, ahí hay fotos, ahí hay biografías, ahí hay colaboraciones. Esta editorial que mencioné antes, el Taller Blanco Ediciones, ahí se meten en su página web y ahí van a conseguir una cantidad de libros enorme. Todo lo que ellos han publicado está para libre descarga. Es decir, que no hay que afanarse por buscar a los clásicos, por buscar a Góngora. Comiencen por donde quieran, por donde les provoque. Lo primero que les caiga en las manos. Y después usen su olfato, su sensibilidad, para tocar, mirar y decidir que siguen leyendo. Lo importante es empezar y perder el miedo. Y si te dijeran a ti, ya no puedes escribir más poesía, ¿qué harías? Bueno, yo espero que eso no suceda. Pero en el supuesto de que fuera así. Pero ¿quién me podría decir eso? La muerte solamente. Desde la poesía también se puede hacer. La poesía es también una ventana para contar lo que mucha gente no quiere que se cuente. Eso está pasando con mi libro más reciente, que lo acaban de publicar en Sevilla, que se llama En el oído medio, donde mi voz no es mi voz solamente la mía, sino que yo hablo con una voz colectiva. Y bueno, no quiero echar todavía mucho el cuento, pero es un libro difícil, duro, que me costó mucho escribir, y bueno, pero fue muy importante para mí escribir. Es decir, que a la poesía no se va a leer versos rosas o versos bonitos, sino también versos que confrontan, versos que te mueven, claro, versos que te convocan a la reflexión. Claro, hay poemas rosas y yo no los critico, o sea, es que hay para todos los gustos, ¿verdad? Pero hay los poemas que recogen las heridas, no solamente las personales, sino producto de esa contemplación y de ese estar en red con el mundo y en manos solidarias, o sea, eso pasa también. Y esa llega muchísimo, porque la poesía es un espejo. Tú te ves ahí, tú te lees ahí. Voy a tomarme la tarea después de que termine este episodio, de volver a escuchar el material bruto de la entrevista
porque hay, Eda, has hablado en esta conversación desde la poesía y con la poesía, con la poesía desde tu boca. Hay tantas imágenes que he podido captar como esta última que acabas de expresar, lo que denota definitivamente que la poesía está en ti. Bueno, dije antes que es una forma de vivir, es una Sí. forma de respirar, Sí. ¿ves? Y bueno, solamente ya despidiéndome, yo quiero también dar la buena noticia de esta revista que se está haciendo en Sevilla, que empezó este año, el año pasado, este es el segundo año, y que el director de esta revista, Surco, Antonio López Cañestro, tomó la decisión antes de conocerme a mí me invitó para el segundo número, pero ya era una decisión que él tenía tomada, que no me quiere contar por qué, de que en cada número vendría un poeta venezolano, en homenaje o con inéditos. Y eso es una gran noticia. Dime si no. Absolutamente. Entonces, bueno, hay una mirada internacional hacia la poesía venezolana que se agradece, pero que no es gratuita. Es producto de la maravilla del mundo poético creado desde muchas décadas para atrás. O sea, la poesía venezolana tiene una tradición de larga data. Tenemos que despedir. Y esa es la mejor estrella para este día de equinoccio de primavera y para celebrar mañana el Día Mundial de la Poesía. Muchísimas gracias, Sí. Eda, por haber estado en Con el Oído en la Letra. Eda Armas, poeta y escritora venezolana. MDO Radio Podcast y el restaurante Hiyakawa presentan Con el oído en la letra, con Aimara Lorenzo.